Con Diego Giacomini, economista, él, profesor de la Universidad de Buenos Aires, escribió varios libros junto a Javier Milei y hoy muy crítico del plan económico del gobierno. Bueno, ya está en línea con nosotros y digo de todo esto y mucho más porque además Diego Giacomini publicó una nota hoy en Perfil, en el diario Perfil, muy interesante, que se titula de la siguiente manera: un mal plan desinflacionario de dos mastines ingleses. Ahora le vamos a preguntar por qué se titula así. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, muchos temas para charlar. Ahí tenía fresquito los datos de empleo. Enseguida te voy a preguntar por eso, pero quiero arrancar por la nota que escribiste. ¿Y por qué se titula así? ¿Por qué es un mal plan desinflacionario de dos mastines ingleses? A ver, porque explico en la nota, que fue publicada hoy en Espacio Central, en Perfil, que el plan desinflacionario de este gobierno es una mezcla sui generis, mal hecha, de dos modelos de la escuela, de dos modelos diferentes de la escuela de Chicago. El modelo de teoría de inflación de Milton Friedman, con expectativas adaptativas por un lado, y el modelo de la teoría de inflación de Robert Lucas Jr. por el otro. ¿Qué hace el gobierno? Hace una mezcla de los dos, los mete en una coctelera, los bate, y en el plan desinflacionario, obviamente, esa mezcla es inconsistente en términos dinámicos y termina obteniendo un producto de política desinflacionaria, o sea, un plan, Sí. que en términos dinámicos es inconsistente, que los resultados que logre positivos, lo más probable es que terminen, si no hay cambios rotundos de por medio, siendo solamente transitorios, y que más adelante en el tiempo, muy probablemente terminen aumentando las expectativas de devaluación, las expectativas de inflación, y finalmente entonces termine siendo la profecía autocumplida, y esas mayores expectativas de devaluación y mayores expectativas de inflación terminen convalidándose. ¿Con qué? En algún momento que no se puede saber el timing, como el plan es inconsistente, vuelva a haber un ajuste de tipo de cambio, y después del ajuste de tipo de cambio se aborte la desinflación y empiece y se vuelva a acelerar o saltar los niveles de inflación uno o dos escalones. ¿Por qué dos mastines ingleses? Porque hay dos mastines ingleses, que uno se llama Lucas y otro se llama Milton. Claro. El modelo de Milton Friedman y el modelo de Robert Lucas. No es casualidad. ¿Por qué? Porque el dueño de los perros, cuando siempre por más que se declare de la escuela austríaca, siempre ha sido un fervoroso defensor de la escuela de Chicago. Ustedes fíjense que siempre vive remarcando a Friedman, cuando en términos monetarios y de política monetaria, la escuela austríaca es una gran crítica de Milton Friedman. Claro. Ahora, Diego, vos sabés que lo que estás diciendo en este momento, acá en Radio 10, es poco más que, no sé si decir un insulto, pero es lo que más hace enojar al gobierno en este momento, decir que puede volver a haber una devaluación del tipo de cambio. A tal punto que el secretario de producción en estos últimos días, que es un funcionario que está ganando cada vez más espacio dentro del Ministerio de Economía y que tiene cada vez más ascendencia en el gobierno, dijo que el tipo de cambio que vemos hoy va a seguir en realidad apreciándose y que vamos a ir a un tipo de cambio a efectos actuales de 550. ¿Vos creés que esto puede suceder? Te cuento y te respondo, porque acá aparece los eslabones perdidos que unen la esfera monetaria, que es tipo de cambio, inflación, con la economía real, que es lo que vos estabas hablando. A ver, la única manera que encuentre un piso el nivel de actividad económica, o sea,
deje de caer y después se recupere y después rebote en forma de V, ¿ok? Eso solamente puede suceder si hay una andanada como nunca hubo en los últimos 40 años de inversión en la Argentina, de inversión privada, Sí. ¿ok? Porque en el modelo de ajuste fiscal y de reducción del gasto público en forma permanente y sistemática en términos reales, Sí. el único motor que va a quedar para poder salir, primero en el corto plazo, después en el mediano, y mantenerlo en el largo plazo, el único motor que va a haber es la inversión privada. Ahora, entonces, vamos a las palabras que vos mencionás del secretario, del burócrata este que no sé ni quién es. El punto es este, punto número 1. Si dejás el cepo, no va a haber inversión, porque nadie va a traer $1 para después no poder sacarlo. Claro. Un cepo que se endurece, y aparte un cepo que cuanto más tiempo se mantenga en el tiempo, valga la redundancia, implica más exceso de demanda en el mercado cambiario, lo cual es escasez permanente de dólares, con lo cual en la tendencia promedio de mediano y largo plazo implica que en la película el paralelo va a empezar a subir y la brecha ensanchándose, y es un exceso de oferta en todos los otros mercados. ¿Qué es esto? En el mercado de bonos un exceso de oferta es que el riesgo país va a dejar de bajar en algún momento, y en la tendencia medio y largo plazo va a empezar a subir. En el mercado laboral primero en el mercado de bienes y servicios, exceso de oferta es, hay exceso de oferta, ¿para qué voy a producir? Porque hay exceso de oferta, con lo cual va a haber muy mal nivel de actividad. Si hay muy mal nivel de actividad en el mercado de trabajo, exceso de oferta, con la economía real que los trabajadores sobreofertan su trabajo porque no hay demanda de trabajo. La única manera que trabajo no solamente no se crea, sino se destruyen, claro. El nivel de actividad el poder adquisitivo del salario va a caer. O sea, deje de caer en el mercado de dinero, se recupere y después de un momento forma de la inflación, eso se va a volver a acelerar, solamente puede suceder a largo plazo. Si ahora una andanada como nunca hubo en los últimos 40 años, es la buena inversión en la Argentina, porque inversión privada, sí. Porque en el modelo ahorró ni ahorra de reducción del gasto público de forma permanente sistemática en términos reales en pesos. Sí. El único motor que va a quedar para poder salir no va a pasar. Ok, listo. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay demanda de dinero, no hay demanda de peso por motivo ahorro en la Argentina. Entonces, la única demanda de dinero que hay es por motivo transacción. O sea, los pesos que se demandan para consumir, comprar, claro, para producir, para comerciar, para invertir. Entonces, si el nivel de actividad sigue cayendo, se demandan menos pesos. ¿Para qué? Para producir, para consumir, para comerciar. Y si cae la demanda de pesos, el desequilibrio monetario aumenta. Claro. Entonces, si en algún momento, cuando esto se prolongue en el tiempo, eso va a implicar que va a volver a ensancharse el desequilibrio en el mercado de dinero, con lo cual eso va a hacer aumento del desequilibrio en el mercado cambiario, va a volver a haber presión de demanda para devaluar y también aumento del desequilibrio monetario en el mercado de dinero, claro, con lo cual va a haber presión para que la inflación se vuelva a acelerar. Ahora bien, con este tipo de cambio que este burócrata dice que se va a seguir apreciando, lo cual que yo creo que como está con cepo todo y con forceps artificialmente sustentado en varias aristas, los próximos meses en términos reales va a seguir apreciándose el tipo de cambio. Claro. Real. O sea, va a haber inflación en dólares. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Con este tipo de cambio, no es negocio producir en el mercado doméstico, porque no hay rentabilidad. Con este tipo de cambio, tampoco es negocio exportar, porque somos muy poco competitivos en términos de precios relativos, salvo en sectores muy puntuales,
en los cuales Argentina es realmente productiva, como claro, puede ser el campo, o algún sector informático y alguno más, agroalimentos, etcétera. Sí. Pero dejando esas excepciones de lado, si no somos competitivos no vamos a vender afuera. Entonces, si no es negocio producir adentro, si no es negocio producir para exportar, porque el tipo de cambio apreciado te mina la rentabilidad, si se sigue apreciando, te va a minar más la rentabilidad. Vamos a una depresión económica. Y claro, entonces, ahora bien, si te mina más la rentabilidad y no es negocio con este tipo de cambio, exportar ni producir adentro, ¿para qué demonios un empresario va a invertir? Claro. Va a invertir para no poder hacer negocio. Con lo cual, acá queda en evidencia que tenemos como una víbora que se mueve de su propia cola. Claro, claro. Bueno, a ver, Argentina con estos precios relativos, sobre todo estoy hablando de dólar más estructura impositiva, estructura regulatoria, no tiene a dónde poder recuperarse, ni mucho menos salir en forma de Diego, vos lo conocés mucho a Milei. ¿Qué pasó? ¿El gobierno se enamoró del cepo, el gobierno? Mira, yo lo menciono, creo que en el primer párrafo de la nota. Esto es esta mezcla contradictoria, inconsistente, de plan que se construye a partir de la Escuela de Chicago, de este modelo este plan desinflacionario, es una salida a las apuradas que le tuvieron que echar mano como pudieron a un plan que no era su primera opción. Cuando su primera opción era dolarizar. Sí. Cuando se dieron cuenta que realmente tenían una imposibilidad física de dolarizar, porque no se puede dolarizar sin dólares, así como no se puede hacer tagliatelle, suco pesto, sin albahaca, sin tomate, sin harina, sin huevo y sin agua, ¿ok? Bueno. Está bien, no dijiste fideos con tuco, así que Javier no se va a enojar. Bueno, claramente... Son tagliatelle y tuco pesto, es otra cosa. Claro, entonces, sin materia prima adecuada no puede producirse el bien. Bueno, sin dólares no se puede dolarizar. Cuando se dieron cuenta que era así, tuvieron que echar mano y tuvieron que construir a las apuradas este engendro de plan desinflacionario monetario, sui generis, mal hecho, dinámicamente inconsistente, inspirado en meter al modelo de Friedman y al modelo de Robert Lucas en una coctelera que estaba mal limpiada. ¿Entendés? Claro, sí. Ahora, el trago no va a ser bueno, el resultado del trago no va a ser bueno. Leía por ahí algún referente libertario que a nivel internacional, ¿no? Que todavía conserva un poco su apoyo hacia Javier Milei, pero que también de alguna manera advertía, decía, che, ojo que los que tenemos estas ideas tenemos que estar muy atentos, porque si Milei hace todo lo contrario y le va mal, va a terminar, generando una mala imagen en el mundo, ¿no? Que se supone que es todo lo contrario a lo que quiere Milei, porque Milei da la sensación de que está metido en ser un personaje a nivel internacional de las ideas libertarias, o no sé si decir de la ultraderecha. ¿Te da esa sensación? Bueno, es lo que yo vengo explicando hace más de 3 años, desde el 2020 para acá, que en términos dinámicos lo más probable es que este accionar de este gobierno termine haciéndole un gran daño a las ideas del liberalismo en términos éticos, filosóficos y políticos económicos. ¿Ok? Este gobierno no tiene nada de liberal, absolutamente nada. Este es un gobierno conservador de derecha populista. ¿Okay? Mirá qué buena definición
Yo me quedé pensando porque escuchaba y tenía ganas de hacerte esta pregunta. No sé si lo conoces a Nicolás Márquez, que es uno de los autores del libro de Milei, y que dio una entrevista en las últimas horas, casi como refiriéndose a la sexualidad, a las elecciones sexuales de las personas, y me quedé pensando, ¿qué tiene que ver eso con el liberalismo, no? No sé, vos qué pensás, ¿a vos te parece que que en todo caso los gobiernos o incluso las personas nos tenemos que meter en la sexualidad de otro o hacer consideraciones sobre la sexualidad del otro? Es una barbaridad. Ahí entendemos por qué es un gobierno conservador de derecha, que neurálgicamente tiene el mismo problema que los gobiernos conservadores de izquierda. ¿Qué es ser un gobierno conservador? Unos de derecha y otros de izquierda. Acceder al poder y utilizar el andamiaje, la arquitectura y el poder político y el poder de coacción de las instituciones del Estado para, por medio de la fuerza, aplicar lo que ellos consideran individualmente o su grupo que está bien, que es lo correcto, que es lo justo, a todos los demás. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, lo menciono con una metáfora, lo intento explicar para que sea de fácil acceso a tu público. A ver, un gobierno, con este tema, un gobierno conservador de izquierda quiere utilizar la fuerza del Estado para que en la educación pública se adoctrine y se enseñe que, no sé, la ESI, la educación, no sé, no sé bien cómo explicarlo, ¿no? Pero que hemos vivido últimamente. Y la extrema derecha conservadora te dice, para que metafóricamente, no, yo quiero utilizar, si me dejan la educación pública, para que impartir educación religiosa y enseñar que, en el lado opuesto de la ESI, que tener relaciones sexuales con gente de mismo sexo es una enfermedad. Claro, es una enfermedad, por ejemplo. A ver, son dos versiones de lo mismo, pero simplemente que se ponen en veredas opuestas. Obviamente, a algunos les gusta más la vereda del sol, a otros les gusta más la vereda de la sombra. Ahora, acá lo que pasa es que Milei llegó diciendo que él en realidad venía, o sea, con la idea de la libertad. Y vos decís... Ahí está, y a los gobierno... 4 meses está el biógrafo de Milei en los medios de comunicación diciendo que los enfermos poco más son homosexuales. No, y escuchá, perdón, que los homosexuales poco más son enfermos, eso quise decir. Y en el fondo, cuando vos escuchás la argumentación que hace, la argumentación es desde la salud fiscal del gobierno, porque te dice, por culpa de todos estos, que se drogan mucho más, tienen conductas inmorales, se enferman mucho más, se mueren antes, usan mucho más la medicina pública y la tenemos que pagar entre todos. Claro. ¡Qué barbaridad! Claro. Ahora, ¿dónde está el problema acá? Que un liberal nunca va a argumentar nada desde el plano utilitarista, y mucho menos basándose en una supuesta salud de las finanzas públicas. Un liberal argumenta desde el plano ético las cosas. Entonces, ¿cómo no voy a poder elegir con quién me acuesto? Claro. ¿Ok? Claro. Contradice absolutamente. Y de última, más allá de lo que piensa, si tu argumento es el utilitarista, es más, cometés otro atentado contra la ética de la libertad, porque, se enferma el que es heterosexual, lo atendés en el hospital público, pero se enferma el que tiene relaciones sexuales con gente del mismo sexo y no lo atendés. ¿Por qué? Porque a vos no te gusta y te parece a vos un derrochero de plata. O sea, ahí te das cuenta que es inconsistente y peleado con la ética por donde lo mires. ¿Por qué? El liberalismo de verdad, y tu audiencia me lo va a entender en un segundo, que
que tiene bien en claro que el Estado no puede ser eficiente, que sabe que el Estado no puede andar bien, jamás va a estar a favor de un superávit fiscal. ¿Por qué? ¿Cómo el superávit fiscal es ahorro? ¿Ok? Sí. Ahora, si es fiscal, es ahorro del sector público. ¿Y a expensas claro. de quién? Del Ahorra sector privado. El público, del sector privado. Entonces, si hay, para que lo entienda tu audiencia, si hay superávit fiscal es que le sacaste plata además por claro. la fuerza al sector privado, devolvésela. Claro, está muy interesante el planteo. A ver, pero devolvésela, porque salta uno y dice, no, ahí salta Márquez y te va a decir, no, yo se lo devuelvo en buena calidad de medicina para los heterosexuales, para ponerlo en términos metafóricos. No, Márquez, el liberalismo le deja la plata al que la ganó en el bolsillo, porque solamente el que la ganó sabe cómo, cuándo, dónde gastarla, en qué bienes, de qué calidad. ¿Vos cómo te arrogás saber en qué está bien gastar la plata y en qué está mal gastar la plata ajena en otros? Márquez, al final estás haciendo lo mismo que el conservador de izquierda. Claro. Lo que pasa que están uno en la vereda del sol, otro en la vereda del sombra. A uno le gusta gastar en X, en otro le gusta gastar en Y. Sí, pero, totalmente. En esencia es lo mismo. Totalmente. ¿Entiendes? Diego, te agradezco muchísimo este rato con nosotros y bueno, en cualquier momento te vamos a robar un tiempo más para seguir profundizando todo esto, que bajo tu mirada la verdad es muy interesante siempre escucharte. Un placer enorme. Muchas gracias.